Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén todos muy bien. Yo los estoy leyendo. Bien, ahí iniciamos la transmisión. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper difícil, para ser sinceros, es bastante difícil, porque mezcla, combina, une algo que en realidad ya está preestablecido en nuestro ser, en nuestro cerebro, pero que es algo bastante picante, porque es lo que empieza a unificar el dolor físico con la angustia o la depresión. A veces le ponen el nombre de fibromialgia. Vamos a hablar un poco también de la fibromialgia, pero también les voy a dar herramientas. Es decir, esta transmisión, este directo, no es solamente para explicarles por qué muchas veces terminamos encontrando diagnósticos tóxicos, sino también cómo podemos actuar en consecuencia para no terminar intoxicados. Intoxicados me refiero a medicamentos, a información, a actitudes. Bueno, ahí estoy empezando a leer los primeros que están escribiendo. Gracias, yo los leo. Quiero que sepan que siempre los leo, absolutamente, en todas las plataformas. A mí las notificaciones me llegan al teléfono y las leo, pero no puedo contestar. Sinceramente, yo les agradezco mucho porque hay muchas preguntas y muchos comentarios, pero realmente es muy difícil, entonces no puedo contestar, pero sí los leo. Por favor, díganme si se escucha bien, si se ve bien, así si no puedo subir el volumen, puedo acercar la cámara, le puedo generar un poco más de luz. ¿Se escucha bien? Bueno, a ver, los primeros mensajes. Estoy tratando de agrandar un poquito la letra. Bien, a ver. ¿No se escucha nada? Dígame por favor si se está escuchando, porque yo lo veo acá que está transmitiendo, ¿eh? Súper bien, se escucha perfecto, bien, bien, se escucha perfecto. Muy bien, si en algún momento se escucha muy bajito o empieza a saturar, me avisan y yo lo puedo regular desde acá. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar, yo los voy a ir leyendo, vamos a ir interactuando mucho. Este espacio es para interactuar, a mí me gusta mucho esto porque es mi momento de poder contestar preguntas, como les decía, ya que no tengo a veces la capacidad, porque son, gracias a Dios, ¿no? Son más de 100, 120 mensajes por hora que recibimos. Entonces no los puedo contestar, pero sí los leo. Los leo, yo me siento en la computadora, los leo. La verdad es que no tengo que eliminar comentarios porque realmente son comentarios de mucho afecto y mucho cariño. Entonces este es el momento para que ustedes puedan preguntar. Tratemos de ordenarnos y preguntar todo lo que tiene que ver con esto que se llama neuroinflamación. Así se llama lo que vamos a hablar hoy y que yo le puse el nombre de cerebro constipado por una específica razón que ahora van a entender por qué. Y sobre todo también decirles que en la semana que viene vamos a estar haciendo un dúo por otra plataforma con la doctora Florencia Leinado, que es una médica funcional que realmente sabe muchísimo, muchísimo más que yo del tema, y vamos a empezar a dar sobre todo consejos y abordajes más a nivel de solución, pero con suplementos, con alimentación, con ejercicio, o sea, todo lo que nosotros podemos hacer de manera libre, es decir, venta libre y manejo de nuestra propia integridad para poder estar bien. Pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Bien, entonces vamos a leer un poquitito algunos mensajes para ver si hay alguna pregunta y ya empezamos. Bien, se escucha de 10, saludos de Uruguay, bueno, ya empieza la gente de todo el mundo, muchas gracias siempre de todos lados. Se escucha muy bajo, bueno, lo subo un poquitito, díganme si se escucha ahí un poquito mejor, ahí lo subí un cachito, no quiero que sature, por favor. Entonces, ahí lo subí un poquitito, díganme si se escucha mejor, por favor, ahí, si no lo vuelvo a subir un poco más. Bien, entonces, vamos a hablar del cerebro constipado. ¿Qué significa el cerebro constipado? Porque uno cuando habla de constipación, generalmente lo que piensa es de
ir de cuerpo. Cuando uno no puede ir de cuerpo, cuando uno no hace las digestiones muy lentas, muy toscas, y a veces nos diagnostican con síndrome de Crohn, enfermedad de Crohn o intestino irritable, o hasta incluso tenemos esos trastornos, una mezcla entre mala alimentación y mala gestión de las emociones. Entonces automáticamente el cuerpo se programa. Obviamente todo lo que tiene que ver con la anatomía y la fisiología es algo muy sabio. No podemos ponerlo en discusión eso. Nunca podemos criticar a la genética por lo que nosotros estamos sufriendo. Tenemos que empezar a entender que todo lo que nos ocurre tiene una explicación y un sentido. Si nosotros podemos empezar a entender eso, vamos a poder empezar a actuar en consecuencia, y en vez de culpar a alguien o a algo o a la genética o ponernos en una situación, entre comillas, de víctima, y ahora les voy a explicar por qué la postura de víctima es algo también fisiológico y que existe por algo y que tiene una función, porque uno a veces dice, estás muy en postura de víctima, así nunca vas a salir adelante. Y la realidad es que la postura de víctima tiene un sentido fisiológico, y ahora vamos a hablar de eso. Pero básicamente yo le puse el título de cerebro constipado y elegí para el título también fibromialgia y depresión, porque yo creo que la fibromialgia es la patología fantasma que une el dolor físico, la fatiga crónica, el mal descanso, los trastornos digestivos y la depresión o la angustia. Entonces es muy fácil a veces, ¿no? Básicamente los profesionales de la salud muchas veces se ven muy tentados en dar ese diagnóstico, porque es bastante resolutivo. Una persona entra al consultorio con todos estos signos y síntomas que les acabo de nombrar y salen del consultorio con el diagnóstico de fibromialgia. Listo, perfecto, le pusimos nombre y apellido. Ahora, ¿es un nombre que nosotros queremos tener puesto? ¿Es una denominación que nos ayuda en algo? Porque está perfecto, muchas veces estamos atrás de un diagnóstico, pero me parece que más importante de un diagnóstico es un tratamiento, una posibilidad de mejorar. Entonces acá es donde a veces yo digo que el diagnóstico puede ser un poco tóxico, porque nos puede poner en un lugar, nos puede encasillar en un lugar que no queremos estar. Y además la fibromialgia está catalogada como una enfermedad reumática, y todo lo que tiene que ver con reumatología o con enfermedades reumáticas tiene la mala fama y falsa fama de que es irreversible, de que es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir el resto de nuestras vidas. Y no es así, yo lo he visto. Entonces, tenemos que empezar a entender que no solamente podemos actuar en consecuencia, sino que además, si nos ponemos en el rótulo de fibromialgia, depresión, y acá les podría empezar a hablar ya de enfermedades más graves, síndrome de bipolaridad o esquizofrenia, hasta me podría estirar un poco a las patologías del espectro autista, y algún día vamos a hablar del autismo y todo lo que tiene que ver con el componente de neuroinflamación y microbiota intestinal. Algún día lo vamos a hacer, pero tengo que encontrar el profesional exacto para poder hacerlo de manera científica, porque es un tema muy sensible. Entonces, ¿qué significa el cerebro constipado? Ahora voy a leer un poquitito algunas preguntas para ver si puedo responder algo. Acá Carla está diciendo que tiene fibromialgia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fibromialgia. Ahora se escucha bien. Los dolores producen angustia. ¿Por qué? Bueno, a ver, espera que se me fue para arriba el mensaje. Los dolores no producen angustia. Cristina, ¿sabés que el dolor no se siente en el... Escuchen esto. Muchas veces uno piensa que el dolor lo sentimos en el cuerpo y lo interpretamos en el cerebro. Y no es así. Nosotros tenemos nociceptores, que son receptores de sensaciones, que puede ser presión, calor, tacto grueso, tacto fino. O sea, son muchos tipos diferentes de receptores que el cuerpo los recibe
y se los comunica al cerebro. Y en el cerebro se decodifica y se integra la sensación de dolor. Entonces, acá es donde nosotros tenemos que poner sobre la mesa la escala de dolor, porque a lo mejor para lo que una persona el dolor es de 10, para otra persona ese mismo dolor, ese mismo estímulo es de 1. O no se dieron cuenta a veces cuando se van de vacaciones o están de buen humor o enamorados o enamoradas que el dolor no se siente tanto. Es decir, cuando tenemos una sensación agradable, un entorno y tenemos una facilitación al bienestar, no se siente tanto. O incluso no tenemos la misma respuesta. A veces ocurre que, por ejemplo, si nos chocan el auto, si nosotros estamos de buen humor, bueno, vamos a mirar qué le pasó al coche, si se rompió mucho o poco, pero lo primero que vamos a preguntar es, ¿estamos bien? ¿Nos pasó algo? ¿Están todos bien? Ahora, si estamos de mal humor, por la razón que sea, créame que un golpe chiquito, un choque, un pequeño toquecito ya puede ser la base de un gran problema. Nos vamos a agarrar a piñas, vamos a tratar de matar al que nos chocó, no vamos a poder estar, vamos a tener dolor cervical. Entonces, mucho depende de cómo interpreta tu cerebro el dolor. Y hacia ahí vamos ahora. Leo un par de preguntas más. Tengo fibromialgia. Bueno. Pasa que la mayoría, yo leo sin leer antes, o sea, leo en vivo. Luz dice, estamos anestesiados. En parte sí. Pasa que la mayoría de los médicos de hoy, la medicina tradicional, no tienen empatía, no es así. Y no se preocupan por escuchar al paciente y los diagnostican con fibromialgia y nos medican. A ver. No. Yo eso lo escucho todos los días en el consultorio. La gente viene y a veces yo le digo, bueno, vamos a la camilla, te voy a revisar. Y la gente me dice, ¿me va a revisar? Sí, como, no, a mí nunca me revisaron. ¿Y por qué un profesional de la salud que tiene un juramento hipocrático y que está comprometido en su profesión, en muchas convicciones, por algo estudió la carrera en salud, no revisa? Y la realidad es que hay un sistema muy perverso. Yo lo escucho de muchos médicos y también de otras profesiones de la salud, amigos míos, que me dicen, la realidad es que no es que no tienen tiempo porque no les pagan. Las obras sociales, las prepagas, las coberturas, no sé cómo se llamen en diferentes países que me estén mirando, no les paga. Les pagan muy poco. Acá en Argentina sobre todo. Entonces el sistema es muy perverso y es muy difícil poder atender bien cuando a uno le pagan muy poco. Yo la realidad es que estoy hablando por boca de jarro, que se dice, ¿no? Porque yo atiendo de manera privada, pero lo veo mucho, que la realidad es que muchos de esos profesionales quieren dar un buen servicio, pero también le tienen que dar un buen servicio a su familia. Y no se puede tener un buen servicio cobrando muy poco. Entonces también hay que tener un poco de empatía con los profesionales. Ahora, si así todo no te trata bien, ahí estamos hablando ya de una falla en el profesionalismo y ya hasta les diría una falla en la calidad humana. Pero sí, es importante revisar, hablar, entender y eventualmente, si no se sabe, poder decir, no lo sé, voy a averiguarlo. Bueno, leo una pregunta más y arrancamos con lo que es la neuroinflamación en sí. Y dice, tengo 10 años. Que me diagnosticaron. Perdón. Tengo 10 años que me diagnosticaron fibromialgia. Me da muchos dolores muy fuertes en diferentes partes del cuerpo. No puedo dormir. Bueno, el sueño, ahora vamos a hablar también del sueño y por qué la neuroinflamación hace que no podamos dormir, que en realidad es un mecanismo de protección. Ahora vamos a hablar también del sueño y lo importante que es dormir bien. Es verdad, mi licencia, no tengo dolores, ni aguanto la depresión, ni fatiga, pero duermo bien. Bien, exacto, muchas veces porque se somatiza. Bueno, ahora vamos a hablar de la somatización. Tengo un hijo con TEA, me dice Rudy. Te pedí hace un tiempo que por favor cuando puedas hagas un video al respecto. Gracias. Rudy, es recontra difícil encontrar un profesional
que tenga el conocimiento y el coraje de poder hablar del tema, porque hay mucha sensibilidad en torno al tema. Yo lo estudié muchísimo y traté muchos pacientes con TEA, pero la realidad es que tengo que encontrar al profesional. Lo voy a encontrar, vas a ver. ¿Se está viendo bien? Sí. Bueno, entonces, bueno, Luis, yo te estoy leyendo, son opiniones, está bien. Es difícil. Yo no estoy defendiendo a nadie, también estoy justificando, sinceramente. Bueno, vamos a hablar entonces de la neuroinflamación. ¿Qué es la neuroinflamación? ¿Ustedes saben qué es la neuroinflamación? Sin buscar, obviamente, en internet ni en ninguna plataforma. Porque me interesa que entiendan que el cerebro también, sobre todo, se puede inflamar. Ahora, el cerebro no se inflama se puede inflamar por un golpe, pero no estamos hablando de una inflamación por un traumatismo. Entonces, ¿por qué hablo de inflamación cerebral? ¿Por qué hablo de constipación cerebral? ¿Y por qué esto lo unimos con el dolor físico y con el dolor psicoemocional? O hasta incluso, ¿por qué muchas veces un trastorno psicoemocional, como puede llegar a ser una separación, la muerte de un familiar querido, o un estrés crónico, nos ata a una situación de dolor permanente? ¿Por qué una persona se puede curar de una patología rápidamente y otra persona no? ¿Por qué hablamos de bajaste las defensas y por eso te enfermaste? El cerebro inflamado, sí, Marta, tiene que ver con un estímulo permanente, por un lado, de cuestiones químicas, y por otro lado, tiene que ver con una falla en el desagote. Y lo primero que nosotros vamos a hacer mal para inflamar el cerebro tiene que ver con la alimentación. ¿Y qué es lo primero que va a inflamar al cerebro? ¿Qué es lo peor que podemos hacer para generar una inflamación en todo el cuerpo y en especial en el cerebro? A ver si ustedes lo saben. No estoy hablando de una cuestión física, no estoy hablando de una cuestión traumática, estoy hablando de una cuestión química. ¿Qué es lo peor que podemos hacerle? El cortisol. Muy bien, Joaco. Sí, el cortisol es una hormona. Ahora, ¿para qué está el cortisol? Como les dije en el principio, es importante entender que todo en el organismo fisiológicamente tiene su sentido y que nada es porque sí. Comer mal, sí, pero específicamente ¿qué? El alcohol, sí señor, un tóxico. El alcohol, el cigarrillo, las drogas, los químicos, los plásticos, el bisfenol, el aluminio. Voy por el lado de los metales también. ¿Qué piensas? El azúcar, muy bien. El turismo nos une, que no sé cómo te llamas, dice el azúcar. Espero que no lo hayas buscado. Sedentarismo, sí, Rudy, el sedentarismo también. ¿Por qué? Las preguntas todas siempre van a ser ¿por qué? Comer dulce, dice Daniel. ¿Saben que comer dulce no? Porque yo soy adicto al chocolate, por ejemplo, siempre se los digo. Y el chocolate de cacao es dulce y de hecho, tiene muchos polifenoles muy beneficiosos. Azúcar refinado, muy bien, Asis. Azúcar refinado. El azúcar inflama, sí señor, o señora, porque no sé. Azúcar harinas, agrega acá Rosalén, es verdad. Ultraprocesados en general, es cierto. Bueno, carbohidratos. Bien. El gluten, sí, también un poco. A ver, el azúcar refinado, sí. El azúcar carbohidratada. Por ejemplo, un pan de harina blanca, o varios. El típico combo de la casa de comidas rápida, eso es lo más proinflamatorio. ¿Por qué? Porque tiene harina de mala calidad, blancas, carne de mala calidad,
muy procesada y con muchos químicos, antibióticos y demás. Lechuga, tomate y todo lo que podemos encontrar industrializados con muchos fertilizantes y muchos agroquímicos. Eso generalmente se acompaña, bueno, también le ponen adentro ketchup, mayonesa. La mayonesa no es tan perjudicial, pero el ketchup sí, mostaza. em, ¿Qué más? Bueno, después, ¿con qué se acompaña? Exactamente, con papas fritas o batatas fritas. Y eso es lo peor que podemos hacer un alimento, es freírlo y sobre todo en un aceite, ¿no?, de esos industriales. Es terrible, aparte no se cambia el aceite. Yo nunca fui a comer a esos lugares, bueno, cuando era chico sí, no voy a ser tampoco un mentiroso, un hipócrita, pero la realidad es que cuando van ahí, ¿alguna vez vieron que cambiaban el aceite? Porque la realidad es que yo nunca he visto que se cambie el aceite. Y eso es algo que se va quemando y quemando y quemando. Y cuanto más se va quemando, más se va caramelizando. Y eso se le pega a cada una de las papas fritas o batatas fritas que comemos en todas las superficies. Porque si fuese una sola papa, toda frita, es una superficie entera y es una superficie... Es una superficie más grande, pero es una superficie entera. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? O sea, pero acá son muchas papas que tienen mucha más superficie. Entonces eso es realmente catastrófico. Ahora, por otro lado, también, ¿qué tomamos con eso? ¿Nos pedimos un agua mineral? No. Nos pedimos una gaseosa. ¿Y qué tiene la gaseosa? Azúcar. Y no me vengan con el cuento de los edulcorantes, porque los edulcorantes son peores que el azúcar. Ya para eso prefiero que le pongan azúcar. Pero no. A ver, Javier, por favor, explícame por qué el sedentarismo puede perjudicar en ese sentido. Lo voy a explicar, ya lo voy a explicar. Voy a ir avanzando para que esta transmisión no sea tan larga. Sí, no, bueno. Acá Ana dice que la medicación que nos dan. No, hay medicación que es... La medicación es muy útil, no vamos a hablar de medicación acá. Tenemos que entender que todo tiene un sentido, ¿no? Idealmente la medicación tendría que ser una intervención precisa en un tiempo determinado, idealmente acortado, pero a veces, como no hacemos las cosas bien, tenemos que seguir tomándolo. Las emociones negativas nos inflaman y, por supuesto, la mala alimentación. Sí, María, ¿por qué? Siempre te voy a preguntar por qué. Por eso mis profesores me odian. Cuando nosotros comemos este tipo de productos refinados con muchos azúcares, el cerebro tiene la capacidad de disponer de la glucosa libremente. Por ejemplo, el músculo en reposo, muy importante la diferencia, no sé si llego a explicárselos hoy, pero el músculo cuando está en reposo necesita una hormona para poder disponer o no de la glucosa. ¿Cuál es esa hormona? La insulina, exactamente. Cuando la insulina le da la señal a la célula para que pueda empezar a admitir e ingresar la glucosa adentro de las células. Ahora, cuando ya los depósitos, por ejemplo, del músculo, ¿no? Hay un montón, todos los órganos, todas las estructuras corporales utilizan la insulina para poder mediar la glucosa en el organismo. Todas menos 3. El sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario tiene que poder tener la capacidad de disponer de la energía instantánea sin tener que depender de nada para defendernos de cualquier patógeno. El músculo en movimiento, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos corriendo a altas velocidades, ahí es donde el músculo puede disponer de glucosa rápidamente porque necesitamos escaparnos porque nos está corriendo un león. No es una situación que podamos, bueno, esperá, que viene la insulina, entonces no. Por eso también podemos hacer ejercicio físico intenso en ayunas. Y en tercer lugar, el cerebro. El cerebro no tiene depósitos de energía, prácticamente no tiene depósitos de energía y puede disponer de energía cuando quiera, de donde quiera y en la cantidad que quiera. Por eso muchas veces vemos en esos países, lamentablemente, de bajos recursos, pero la realidad es que hay otros países que no son de bajos recursos y también tienen muchos
niños con desnutrición. ¿Y cómo son los chicos desnutridos? No sé si alguna vez vieron o los vieron en persona, como yo, o quizá los vieron por algún documental sobre todo. ¿Cómo son los niños desnutridos? Tienen un cuerpito chiquito, atrofiado, debilitado, muy pequeño, pero la cabeza es normal. Parece como si fuesen cabezones, pero en realidad no son cabezones. En realidad lo que están teniendo es una disposición libre de energía en el cerebro. Y eso le saca energía al cuerpo. Y para eso existe la resistencia a la insulina. Y muchas veces terminamos culpando a la resistencia a la insulina por todos los problemas que tenemos metabólicos. Y la resistencia a la insulina es un mecanismo fisiológico de protección. ¿Para qué? Para que en una instancia de carencia el cerebro o el sistema inmunitario puedan traccionar de eso sin tener que mediar de nada. ¿Y cómo lo hace? Bueno, genera escuchen esto, porque si ustedes pueden entender esto, yo creo que pueden entender todo. Cuando estamos en una situación de peligro y necesitamos actuar rápidamente con el cerebro, con el cuerpo y con el sistema inmunitario, se genera una resistencia a la insulina fisiológica periférica para que ningún tejido del cuerpo tenga la capacidad de absorber glucosa y de esa manera todo vaya redirigido al cerebro. Eso es la resistencia a la insulina. Es un mecanismo que nos da la energía directa al cerebro. Es como tapar un caño para que el agua salga toda por otro lado y podamos utilizar eso para lo que querramos. ¿Se entendió? ¿Y por qué digo que si entienden esto van a entender todo? Porque muchas veces pensamos que es un mecanismo de falla y es un mecanismo de protección. Y cuando lo podemos entender, podemos actuar en consecuencia. Pero también esto, sostenido en el tiempo, nos va a inflamar el cerebro. Tanda de alguna preguntita, a ver. Bueno, gracias por las palabras. Bueno, gracias por las palabras. Emociones mal gestionadas que terminamos somatizando. Sí, Rudy, pero no. Sí, pero hay aclaraciones que ahora vamos a hacer. Las emociones negativas nos inflaman y por supuesto la mala alimentación. Bien, bueno. Entonces, gracias. ¿Qué pasa? Imagínense, vamos por la alimentación, empezamos a comer mal, seguimos comiendo mal y seguimos comiendo mal. Todo eso va a hacer que esta gran cantidad de energía mala, se deposite en el cerebro. Y lo peor que le puede pasar al cerebro es, yo dije el azúcar, pero ¿saben qué es peor que el azúcar? Los triglicéridos. Que bueno, es una forma de azúcar, ¿no? También. Entonces acá tenemos que entender que muchas veces lo que ocurre es que empezamos a tener problemas y no terminamos de entender por qué. Y creo que si lo entienden van a poder empezar a tomar cartas en el asunto. Entonces se empieza a inflamar. Y hay un fenotipo, se llama, es decir, una característica biológica de una persona que se divide en M1 y M2. No importa el nombre. Lo importante es que uno es inflamatorio y el otro es antiinflamatorio. No hace falta que les diga la diferencia, ¿no? Ya lo entienden. Perdón, estoy un poco seco de la garganta. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a empezar a tener este problema de que el cerebro empieza a tener un exceso de energía y va a empezar a afectar estructuras internas, sobre todo, no solamente el hipotálamo, sino también todas las estructuras, y vamos a empezar a sufrir. Y como el cerebro no tiene nociceptores,
el cerebro no tiene sensores de sensaciones, lo vamos a sentir como sentimientos. ¿Por qué? Hay también estructuras en el cerebro, como por ejemplo la amígdala, o el sistema límbico, que es un grupo de estructuras que une el dolor con el sufrimiento. Es decir, es donde se empiezan a interconectar las sensaciones con lo que nosotros interpretamos de eso. Por ejemplo, no es lo mismo que un nene de 6 meses, un bebé, se queme, que una persona adulta. Una persona adulta va a saber que se está quemando y va a sacar la mano mucho más rápido. El bebé no, porque ya lo tiene aprendido. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a interpretar ese sentimiento? Escuchen esto, ¿eh? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a interpretar ese sentimiento de dolor como angustia? ¿Por qué pasa eso? Porque hay un cortocircuito, porque hay un problema, hay una intoxicación adentro del cerebro. Entonces, a veces ocurre que vamos al psiquiatra, por ejemplo, y nos van a medicar. Obviamente, ansiolíticos, antidepresivos y muchas otras cosas más, antipsicóticos, no sé, antineuríticos. Y lo que termina ocurriendo muchas veces es que esto termina o sigue intoxicando. Yo no estoy diciendo que no lo tomen, por favor, ¿eh? Estamos hablando de qué pasa, que cuando uno no encuentra la situación de poder entender de dónde se desactiva, cómo se desenchufa, cuál es el botón que lo apaga, empezamos a entrar en modo desesperación, porque no podemos vivir, no podemos dormir. Y encima todo el mundo nos dice que estamos en posición o postura de víctima, que es fisiológica. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros dormimos, desagotamos todos estos metabolitos, es decir, el cerebro, y sobre todo en las personas rumiantes. ¿Vieron esas personas que tienen hiperactividad mental y piensan, no paran de pensar y se enroscan en sus pensamientos y se enroscan en sus... Todo eso hace que el cerebro traccione de la energía. Ustedes, a ver, si ustedes tienen que levantar una pesa o tienen que correr un mueble o tienen que ayudar a alguien, van a utilizar energía en la fuerza de los músculos. Bueno, el cerebro utiliza energía para pensar. Entonces, las personas rumiantes o con hiperactividad mental no pueden parar de pensar. Y eso empieza a consumir energía. Y la energía que se consume adentro del cerebro empieza a generar desechos metabólicos. ¿Y cómo se...? El cerebro no tiene ganglios linfáticos. Si ustedes vieron, ahora si quieren, entren en algún buscador y pongan sistema linfático. El sistema linfático en el organismo, para que se den una idea, tiene que ver con que son nodos en todo el cuerpo de desagote de tóxicos. Miren una imagen de un cuerpo humano del sistema linfático. El cerebro no tiene ganglios linfáticos. ¿Cómo desagota? ¿Nunca se lo preguntaron? Y esta información que yo les doy fue un misterio hasta el 2014. O sea, hace menos de 10 años que se sabe esto. Es una locura, porque es un sistema tan sofisticado que nunca se pudo saber hasta el 2014. ¿Y por qué? Se llama, o sea, tiene un nombre propio, se llama sistema linfático. Es una combinación de palabras, es un juego de palabras de sistema linfático con todo lo que tiene que ver con el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es lo que envuelve al cerebro y también toda la columna y toda la médula espinal. Y se desagota el cerebro, todos sus metabolitos tóxicos se desagotan por el sistema linfático. ¿Que saben cuándo se activa? Por la noche. El sistema que desagota los metabolitos tóxicos en el cerebro actúa por la noche, específicamente en un momento del sueño. Vieron que el sueño tiene sueño liviano, REM y sueño profundo. Bueno, específicamente cuando tenemos un sueño más profundo es cuando el sistema linfático, en realidad el sistema
inmunitario apaga al cerebro, es al revés en realidad. El cerebro se apaga para darle lugar al sistema inmunitario a que se active y ahí empiece a limpiarlo. Entonces, si nosotros no dormimos, perdón, y quiero aclarar una cosa más, que no es un detalle, es importantísimo. O sea, el sistema linfático limpia el cerebro cuando dormimos y de noche. Por lo que decía, no me acuerdo quién más arriba, que si no, el cortisol lo impide. Y el cortisol está de día. ¿El cortisol qué es? Es una hormona que nos da la energía, en parte, a partir de las 6 de la mañana, pico máximo 7, 8, para darnos energía, pero también, no sé si le suena corticoides, cortisol. ¿Qué hacen los corticoides? Nos sacan el dolor. Y tiene sentido, durante el día tenemos que ir a ocuparnos de buscar el alimento. Antes era cazando y recolectando y ahora es yendo a trabajar y buscando dinero para después cambiarlo por comida, por ejemplo. Y durante la noche el cortisol baja y aumenta, o está la curva de melatonina, que es una hormona que nos va a ayudar mucho a dormir. Si nosotros queremos dormir de día, no nos vamos a desintoxicar. Y esto se va a ir acumulando. Y cuando se vaya acumulando, va a empezar a intoxicar. Por otro lado, tenemos la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica, no sé si saben lo que es, se los cuento, tiene que ver con una capa, una cobertura del cerebro, que digamos, tiene mucha importancia en todo lo que tiene que ver con la protección del cerebro, y que hasta hace muy poco también se pensaba que era impermeable. Es decir, no había nada que la pudiera atravesar. Después, creo que fue en el 2005, 2006, se empezó a ver que había una cierta filtración. Es decir, había un mecanismo de traspaso de metabolitos para que también le puedan llegar los nutrientes y muchas otras estructuras, muchas otras sustancias más, pero sobre todo la barrera hematoencefálica lo que no permite o lo que no tendría que permitir que pasen son los patógenos externos, un virus, por ejemplo, porque si no vamos a tener una meningitis, por ejemplo. Entonces, después se descubrió que sí, hay un cierto grado de permeabilidad. Ahora, ustedes no sé si han escuchado el término que ahora, ya hace un tiempo, está muy de moda y se llama la permeabilidad intestinal o la hiperpermeabilidad intestinal. ¿Qué es eso? La permeabilidad intestinal es cuando la barrera del intestino falla y empezamos a dejar ingresar en el organismo patógenos. Bueno, también podemos estar sufriendo una hiperpermeabilidad cerebral. ¿Y qué va a generar esto? Esto, la hiperpermeabilidad cerebral más esta neuroinflamación, va a generar como si fuese una meningitis sin inflamación, ¿no? Un cerebro intoxicado. Y para esta altura ya no vamos a poder dormir, no vamos a poder pensar, pero sobre todo los dolores los vamos a magnificar. Y podemos terminar con demencia, con Alzheimer, con Parkinson, con esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y vamos a hablar bien en detalle, porque no me quiero extender mucho en este directo, pero lo que quiero hablar mucho con la doctora Leinado la semana que viene tiene que ver con cuáles son los abordajes más precisos. Pero yo hoy les voy a dar algunos. Yo hoy les voy a dar algunas claves para que ustedes ya puedan empezar a actuar en consecuencia y sobre todo puedan empezar a desinflamar el cerebro. Lo primero que tienen que hacer es aceptar el problema que tienen, pero nunca rendirse. Es decir, no es lo mismo aceptar que tenemos un problema que dejar que el problema nos domine y nos mate, o de angustia, o de dolor, o de tristeza, o todo junto. Sí, queda grabado. Acá dice Mad, dice, ¿el Parkinson es hereditario
en un alto porcentaje? Y es una pregunta. No. Y es muy bajo el porcentaje, no tengo realmente en la cabeza cuánto, pero la frase que yo utilizo mucho es: la genética predispone, pero no determina. El Parkinson como un Alzheimer. A ver, no sé si ustedes se dieron cuenta, la diabetes tipo 3 se le ha puesto nombre, la diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de azúcar en el cerebro. ¿Y cuál es el sustrato, entonces, que necesita el cerebro? A ver, es una pregunta. A ver, porque es importante, ¿eh? Es muy importante esta pregunta. ¿Cuál es el sustrato energético que necesita el cerebro si no es la glucosa? No, el Alzheimer tampoco es hereditario. Van a salir a mostrar algunos estudios que yo vi por ahí que sí, que tanto el Parkinson como el Alzheimer como la demencia son todos hereditarios, pero la verdad es que no. Grasa, muy bien, Beatriz, muy bien, te voy a aplaudir. La grasa, exactamente. ¿Qué grasa? Me mataste, Cetona. Espero que no estés buscando. Espero que no estés buscando o que no estés encubierta atrás de una médica funcional. La grasa, las cetonas, exactamente, muy bien. A ver si sos médica funcional, a ver si podemos hacer un directo juntos, porque quiere decir que estás muy al tanto. Bien, la grasa, las cetonas. De hecho, acá, en esto, hay agua con MCT, que son ácidos grasos de cadena media, y esto es energía directa. Y muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer ayuno intermitente. Perfecto. ¿Y de dónde vas a sacar? Perdón, yo no me quiero reír, pero la verdad es que con esto, la vez pasada, con un amigo, nos reíamos mucho, porque le decían, la gente dice, no, estoy viendo que el ayuno intermitente es muy útil. Perfecto, ¿vas a dejar de comer? Genial. ¿Por cuánto tiempo? 24 horas. Bien, ¿de dónde vas a sacar la energía? Bueno, uno deja de comer, me contesta el paciente. A ver, no lo estaba burlando, por favor. Lo que pasa es que lo quiero exagerar para que les llegue el mensaje. Entonces uno dice, no, uno deja de comer y como deja de comer, el cuerpo empieza a utilizar las grasas que estaban en el tejido adiposo. Eso es la flexibilidad metabólica, ¿no? Poder dejar de utilizar un sustrato energético para utilizar otro. Dejar de utilizar la glucosa para utilizar, como dijo Beatriz, las cetonas, la cetosis. Eso se llama flexibilidad, esa es la flexibilidad metabólica. Ustedes no se imaginan lo que cuesta, hoy lo hablaba esto con mi amiga Catalina Klemboski, no se imaginan lo difícil que es poder lograr la flexibilidad metabólica, porque el cuerpo, cuando está muy acostumbrado a utilizar la glucosa, y nosotros no comemos por 24 horas, el cuerpo dice, bueno, ya vendrá glucosa. No capta, no empieza a... porque es un proceso metabólico muy costoso para el organismo empezar a desarmar la grasa adiposa y transformarlo en energía. Es muy difícil y es muy costoso. Entonces el organismo, como sabe que va a seguir viniendo azúcar, dice, bancá, porque va a volver a comer. Y así lo hacemos. Y muchas veces rompemos el ayuno con alguna cuestión bien carbohidratada y hay un pico de glucosa muy alto y el bajón es muy abrupto y esto nos arroja a comer de nuevo mal y con mucha azúcar. Vamos a hablar de ayuno intermitente también, seguramente o con Sebastián, La Rosa, o con Florencia, Leinado, o con los dos. Voy a tratar de hacer un podcast con ambos porque me imagino que los conocen, ¿no? Tanto a Flor como a Seba. Bien. Entonces, habíamos dicho que descansar desagota los metabolitos tóxicos del cerebro, por lo cual tenemos que dormir 8 horas de noche, tranquilos, en oscuridad. Tenemos que comer bien, idealmente más grasas saludables, por ejemplo, el aguacate, ¿no? La palta, por ejemplo, el huevo, el salmón.
Ustedes saben, ¿no? Y todo esto acompañado con agua, eventualmente. Sí, el MCT es un aceite. MCT. ¿Qué tipo de grasas son las saludables? Las grasas de cadena corta o media. Bien. ¿Qué son las cetonas? Bueno, es un sustrato energético. Nosotros, esto lo explica siempre Florencia Leinado, que tiene que ver con que nosotros somos como un auto híbrido. Podemos utilizar combustible o podemos utilizar energía eléctrica. El combustible, si ustedes ven el caño de escape, libera gas, humo. Y eso es muy tóxico. Si lo aspiran, tosen. Y la energía eléctrica, más allá de cómo se carga el auto, me refiero que no tiene residuos, porque no hace ni siquiera ruido. La glucosa no solamente necesita muchos recursos para utilizarla, también tiene muchos residuos después de utilizarla y al mismo tiempo también utiliza, para poder utilizar la glucosa, el cuerpo utiliza la insulina, que es una hormona muy proinflamatoria. La cetosis no. La cetosis es energía limpia, directa y mucho más efectiva. Después podemos entrar en la cuestión química, pero bueno, sería para un video más largo. 8 horas. No dice que cuanto mayor te haces, se duerme menos. A veces pasa, no debería ser así igual, ¿eh? Yo conozco gente grande que duerme bien. Lo que pasa es que sí, también hay otros mecanismos que tienen que ver con la inflammation, sería la traducción al español, la inflamación por edad, y que tiene que ver con lo mismo, con el acúmulo de malos hábitos. Y hablando de hábitos, también me gustaría hablar de la actividad física, porque la actividad física va a sintetizar, liberar mioquinas, se llaman, que son también muy útiles para mejorar mucho la función cerebral, en todo sentido. Si tengo que hablar de eso, tenemos que hacer un directo aparte y de 20 horas. Ahora les voy a dar algunos suplementos. Esperen que acá me dice que hay un anuncio en curso, así que voy a esperar un poquito que termine el anuncio para poder hablar de esto que me parece súper importante. Y vamos a aprovechar para leer. Síndrome piramidal, Gabriel, sí. Efecto causa L5S1. Generalmente es una causa, generalmente, pero no siempre. No, es muy poco probable que sea un efecto. Puedo encontrarle el efecto, o sea, puedo encontrar que sea, vos tenés un bloqueo pélvico y eso genera una sobrecarga, una compensación lumbosacra. Pero generalmente el síndrome piramidal es una consecuencia de una disfunción pélvica y un poco también lumbosacra. Te contesté eso, está totalmente desubicado en este contexto, pero quería contestártelo. Ahí terminó el anuncio, así que vamos a hablar un poquito de los suplementos. La alimentación, ustedes ya saben lo que es y si no está en todos lados, absolutamente en todas las redes sociales tienen información gratuita de qué es una alimentación cetogénica, keto. Hay grupos muy grandes, sobre todo los que tiene el consultorio Leinado, tienen muchos grupos de alimentación cetogénica o antiinflamatoria o ambas. El ejercicio físico, todo el mundo sabe cómo es. Dormir, saben lo que es. Vamos a hablar de los suplementos. Que los suplementos, en realidad, los suplementos no están en muchos lados y eso es información que les quiero compartir. Y vamos a hablar de 4. Primero el magnesio. El magnesio en dosis altas. Tenemos que hacer que le llegue al cerebro. ¿Qué magnesio? Opinen. Los leo. Es muy buena la pregunta, Rosalén. Si empezamos a comer bien, ¿cuándo empezamos a ver los resultados? 3 semanas. Pero bien, bien. O sea, no podés tener un desliz, ¿eh? 0 alcohol, 0 harinas. Igualmente, antes de empezar a hacer una intervención tan fuerte como una dieta cetogénica estricta, les aconsejo un laboratorio, un análisis de sangre. Citrato, dicen acá. No.
Bisglicinato, dicen. No. Sí, el treonato. Muy bien. Muy bien. BR, Joana, Rudy. ¿Por qué el treonato de magnesio? El treonato de magnesio es el mejor para el cerebro, dice Mayra. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Sí, Rudy, exactamente. Sí, es verdad, Bruno, lo que dice, que todos los magnesios son muy buenos, pero el treonato de magnesio tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces nos va a ayudar mucho con el procesamiento cognitivo. Entonces, treonato de magnesio, ¿cuánto? Estamos hablando en generalidades. Les pido por favor, tómenlo a conciencia, siempre supervisados por un profesional de la salud que sepa y que esté actualizado. Pero idealmente entre 500 y 600 miligramos. Anótenlo. Yo no suelo dar dosis porque cada paciente, cada persona es un mundo. Pero vamos a hacer un esfuerzo más. N-acetilcisteína, NAC. N-acetilcisteína. Es para mejorar la función hepática, ayuda a la desintoxicación, pero acá en este caso lo vamos a dar para modular la función del hipocampo y de esa manera poder empezar no solamente a ayudar a la desintoxicación y el desagote de estos metabolitos, sino también para poder pensar mejor. Además, el NAC nos ayuda muchas veces a desagotar todas las vías mucolíticas, todas las mucosas de secreción. Entonces también nos va a ayudar. El NAC se puede tomar también entre 500 y 600 miligramos por día. Treonato de magnesio idealmente durante el día, porque nos va a prender, y el NAC idealmente por la noche porque va a ayudar a la función hepática. Otro es la melatonina. La melatonina es una hormona en el cuerpo, pero nos va a ayudar mucho a mejorar el sueño, sobre todo la entrada y mantener el sueño, por lo cual lo tomamos tipo 8 de la noche, cuando la melatonina tiene que empezar a subir, la empujamos para arriba. Idealmente después de comer, traten de no cenar muy tarde, y de esa manera también vamos a tener un mejor sueño y un mejor desagote de los metabolitos del cerebro que les contaba, pero además la melatonina es un potente antioxidante. Otro es el zinc. El zinc es el más importante de todos los suplementos que les voy a dar, chicos. Podemos tomar entre 30 y 40 miligramos. Y el zinc ayuda a modular la función de la amígdala. Como les decía, cada estructura cerebral tiene su función, pero específicamente hay algunas que tienen más protagonismo porque nos van a ayudar no solamente a pensar o no pensar, con esta hiperactividad mental que les contaba, sino también a modular la cantidad de energía que utilizamos para esos pensamientos. El zinc es muy, muy útil. Después el omega 3. El omega 3 es un déficit actualmente, por más que coman bien, siempre les va a faltar omega 3, es un potente antiinflamatorio, nos va a ayudar mucho con los procesos hepáticos y básicamente no tienen sobredosis el omega 3. Y pueden tomar entre 1 y 2 gramos, un montón. Es realmente muy útil. Y nos va a ayudar a reparar la estructura del cerebro. Si ustedes se fijan, ¿cómo es un cerebro? ¿Es como una piedra o como una gelatina? Yo, obviamente, en la facultad he tenido muchas veces un cerebro en la mano. Es una sustancia gelatinosa. Es 90% grasa. ¿Por qué? Porque está compuesto de muchas estructuras, pero ninguna es sólida. Entonces el omega 3, que es grasa, nos va a ayudar a reparar el cerebro. Mucho. El omega 3 lo pueden tomar en cualquier momento del día. Todo esto que les estoy diciendo, es importante entender que lo tienen que acompañar con buenos hábitos de vida. Me parece que se entiende, ¿no? Que tienen que tener buenas cuestiones medioambientales. Si nosotros tomamos estos suplementos y después vamos a la casa de comidas rápidas, nos clavamos una hamburguesa con gaseosa y papas fritas, esto se va por el inodoro, con suerte. Con suerte. Y por otro lado, tenemos que hacer estímulos horméticos, es decir, tenemos que generar estrés. No estrés crónico, estrés agudo. ¿Qué significa? Pasar un poquito de frío, pasar un poquito de calor.
hacer ejercicio físico con disconfort. Es decir, el ejercicio físico tiene que ser desagradable. Cuando antes nosotros utilizábamos el cuerpo, no lo utilizábamos para ir a pasear entre las montañas. Estábamos cazando o escapándonos. Ese es el estímulo muscular, utilizando los músculos, utilizando el sistema cardiopulmonar y respiratorio. Tenemos que hacer ejercicio físico con desagradabilidad. Y esa es la manera que vamos a generar un buen estímulo hormético. Y ahora la pregunta que ustedes me tendrían que estar haciendo es, yo quiero disfrutar del gimnasio, por ejemplo. No. Porque, ¿sabés qué pasa? Cuando vos haces un estímulo, fíjate después cómo te sentís. Y el incentivo para poder ir al gimnasio, por ejemplo, y hacer un ejercicio físico desagradable, te lo tiene que dar una motivación. Entonces, llévate auriculares, ponete música que te motive, pensá en una conquista, pensá en algún hijo, algún nieto, algún padre. Date en tu físico, mirate al espejo, mirá tu transformación, subí la autoestima, comprate ropa si podés, porque eso es lo que va a hacer que puedas tener la capacidad de hacer un estímulo que, por más que sea desagradable, tenga un objetivo. Y finalmente, tenemos que entender que si nosotros tenemos una falla en la barrera intestinal, por una conexión que se llama conexión intestino-cerebro a través del nervio vago, se va a comunicar el intestino con el cerebro y tiene la capacidad de generar una depresión automáticamente. Y ahí es donde muchas veces nos van a decir la conducta de la víctima. Y la conducta de la víctima, como les decía al principio, y es lo último que les voy a explicar, tiene que ver con que no tengo energía. Es decir, estoy tan intoxicado o intoxicada, porque esto va mucho más en mujeres que en varones, lamentablemente, es por favor que alguien me venga a rescatar, porque me muero, no me puedo subir a un árbol, no me puedo mover, me duele todo. Si me vienen a atacar, me matan. Y lo que tenemos que hacer con esa persona es primero desintoxicarla y después mostrarle que no existe ninguna situación de peligro, dándole confianza, dándole ánimo, hablándole, escuchándola. Porque si no, solamente vamos a generar un círculo vicioso que termina en una depresión peor. Y el dolor físico y el dolor mental o la constipación mental se retroalimentan. Bueno, espero que les haya gustado este directo, que les sirva, pero tienen que saber que vamos a estar haciendo un directo con Florencia Leinado la semana que viene, dándoles explicaciones mucho más profundas, detalladas, y sobre todo les vamos a dar consejos más concretos, más específicos y más cantidad para que ustedes puedan empezar a mejorar su salud mental y su constipación cerebral. Gracias a ustedes. Ya me voy, sí. Gracias. Gracias por las palabras, el cariño, el afecto. La verdad que siempre que hago un directo me voy con el ánimo y el orgullo allá arriba. Gracias. Un beso gigante para todos.